dos o tres, en mi nombre allí yo estaré. Donde dos o tres, en mi nombre allí yo estaré. Lo prometido es una deuda, si lo dije yo lo haré. Lo prometido es una deuda, si lo dije yo. Gloria al Señor Jesús. Un esposo le dijo a su esposa: ¿sabes qué, mijita? Yo quiero que hoy no salgas de la casa. Yo quiero que tú te quedes acostadita. Qué bueno que no se acostaron, qué bueno que llegaron a la iglesia. Le dice el esposo: yo quiero que te quedes acostadita. Yo voy a ir a las compras. Yo voy a ir a comprar la comida, voy a ir a la Lucky's y voy a comprar cereal, cornflakes, pizza. Voy a comprar todo. Y la esposa se le queda viendo y le dice: ok. Mientras pensando la señora: ¿y a qué le picó? Porque es algo muy raro, ¿verdad? Entonces el esposo se va y pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas. La esposa ya está diciendo: ay, ya está comprando toda la tienda o algo. Luego pasan 4 horas, 5 horas pasan. Entonces la mujer se pone toda media preocupada y dice: pues ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está Pancho? Entonces ella le llama por teléfono a Pancho, porque usted sabe, todos tenemos celulares. Pero Pancho dejó el celular en la casa. Entonces se queda bien preocupada la señora porque no encuentra a su Pancho. Y entonces ella va y lo busca a la Albertsons, a la Lucky's. Y se encuentra a Pancho besándose con otra. Ese Pancho se hizo Sancho. Ese Pancho estaba besándose con otra y de repente, cuando el Pancho se le despega a la otra, él puede ver y mira allá a su esposita llorando. Entonces la esposa le dice: Pancho, ¿por qué? ¿Cómo me pudiste hacer esto? Y el Pancho le llega un temor. Se pone todo bien asustado y dice: amorcito, perdóname, amorcito. Casi le dice con un mariachi: amorcito corazón. Y le dice: perdóname, mijita, perdóname, yo lo confieso que estaba besando a otra. Y dice: pues, ¿para qué me confiesas si yo te vi? Dice en inglés, en pueblitos en México: yo te vi. Entonces el Pancho le dice a la mujer, le dice: yo estaba besando a esta mujer, pero en realidad yo estaba pensando en ti. Sean honestos, por favor. ¿Usted cree que este tipo malagradecido merece ser perdonado y aceptado otra vez por su esposa, sí o no? No. ¡Fuera! Ok. Gloria a Dios. Para verdaderamente comprender los 3 aspectos de la salvación, les voy a traer casos de la vida real. No es novela. Pero con estos casos, a la misma vez quiero exponer grandes verdades bíblicas. Como ustedes bien saben, Dios nos ha salvado de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados, ¿qué? ¿Y los pecados qué? Amén, amén. Pero algo sucede en el cristiano que sabe estas verdades y que sabe que no pierde su salvación. Algo sucede en el cristiano que tiene estas verdades, que como que de repente tiene permiso para pecar. Y esto sucedía en los tiempos de Saúl, de Pablo. Que Pablo básicamente les dijo que de ninguna manera puede el cristiano seguir viviendo en pecado, ¿verdad? Pero como que algo nos pasa, algo nos sucede, que queremos seguir en el pecado. Y tal vez es porque sabemos que nuestro Padre Celestial nos perdona. Así como los hijos de Elí. Elí era un sacerdote, era el hombre más poderoso en Israel, y Elí tenía 3 hijos que se portaban de la patada. Tenía 3 hijos
que se acostaban con las doncellas que ministraban en el templo. Miren nomás, robaban, eran de lo peor, y no le tenían miedo a nadie porque ellos sabían que su padre era el hombre más poderoso en Israel. Y a veces así nos sucede tal vez a nosotros. Puede que porque nosotros sabemos que Dios es bondadoso y Dios nos ama, como que eso nos da a nosotros permiso para seguir pecando, y ese no es el caso. Miremos lo que le sucedió a los hijos de Elí. Los filisteos llegaron a atacar al pueblo de Israel, perdieron la guerra. Los hijos de Elí, esos pecadores, murieron, se robaron el arca del pacto, y fue una derrota completa. Cuando estas noticias le llegaron al gran juez, al gran sacerdote Elí, Elí se cayó por detrás de la silla y se desnucó, se murió. Dios es paciente con nosotros, pero llegará el día en que nosotros tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, las consecuencias del pecado. Uno puede decir, hermano Andy, es que a mí un six-pack no me hace daño para nada. Y bueno, pero el problema es que sin tú darte cuenta, de repente, si sigues con esos chistecitos de un six-pack, de repente te vas a volver en un alcohólico. Estás dándole mal ejemplo a tus hijos y tu esposa te va a dejar. Esto se llama consecuencias. O por ejemplo, puede decir, ay, es que mi marido no es celoso y él sabe que yo lo quiero. Entonces la mujer comienza a coquetear en la oficina, de repente cae en el adulterio y pierde su preciosa familia. Eso se llama consecuencia. Uno sabe que las comidas grasosas nos hacen daño. Y es más, dice el dicho, una vez al año no hace daño. Es cierto, una vez al año no hace daño, pero el problema es que si lo hace 3, 5 veces al día, eso sí hace daño. Luego uno va a tener que enfrentar los problemas de la alta presión y el alto colesterol. Esto se llama ¿qué? Consecuencia. Y Dios es paciente para con nosotros, pero llegará el día en que tú y yo tendremos que enfrentar las consecuencias y no podremos escapar las consecuencias del pecado. Pero Dios es tan bueno con nosotros. Dios nos quiere salvar de las tribulaciones presentes. ¿Por qué será que Dios es tan paciente con nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Pedro 3:9. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego el versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de Dios, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios es paciente para contigo porque Dios quiere salvarte. Dios es paciente para con nosotros porque Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento y recibamos la salvación. ¿Salvación de qué? Salvo de tus pecados pasados, salvo aún de los problemas presentes y salvo de lo que, de lo futuro. ¿Será Dios paciente con nosotros para siempre? ¿Será Dios paciente con nosotros para siempre? Ahí escuché un no, escuché un sí. Bueno, aquí un no, aquí un sí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Esto es como cuando yo le digo a mis chiquitas, a mis hijas, a Sara y a Elizabeth, le digo, recojan su cuarto ya. Y ahí se hacen guajes mis chiquillas, ahí se quedan ahí acostadas o jugando video games o lo que sea, y no me hacen caso. Y luego yo empiezo, es mi favorito siempre, 1, 2,
Y para las meriendas.